Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar y en esta ocasión quisiera hablarles de la relación entre lenguaje y cognición a partir de algunos conceptos o procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, como la metáfora, la corporalización o el embodiment en inglés y los espacios mentales o los mental spaces en inglés. Muy bien, este video está organizado en 4 partes. Primero hablaremos de la metáfora conceptual, luego de la corporeización o embodiment en inglés, de la esquematización o de los image schemas en inglés y de la integración conceptual o conceptual blending en inglés. Muchos de estos conceptos fueron acuñados en inglés y realmente hacer una traducción adecuada es complicada, aunque en esta ocasión quise tratar de intentar traducir algunos de los conceptos de manera aproximada para tratar de darle un sentido en español. Muy bien, comencemos entonces por la metáfora. ¿Cuál es la definición de una metáfora? Se trata de la capacidad de pensar y hablar de un tipo de cosa en términos de otra cosa. ¿Sí? Esto es decir, la capacidad de utilizar elementos que pertenecen a un objeto para describir un objeto completamente diferente. La metáfora conceptual consiste entonces en hacer un mapeo entre los conceptos que corresponden a ámbitos diferentes. Vamos a tratar de aterrizarlo y a mostrar algunos ejemplos al respecto. Si yo quisiera hablar de la importancia de algo en español, utilizaría, por ejemplo, palabras relacionadas con el espacio. Podría decir, por ejemplo, una idea central. Este es un excelente ejemplo de una metáfora conceptual. Estoy utilizando los elementos conceptuales que conozco al respecto de la manera de hablar del espacio para hablar de algo muy distinto, es decir, para hablar de la importancia de algo. Lo mismo sucede con la competencia. Por ejemplo, utilizo elementos que corresponden al dominio de la fuerza. Entonces, por ejemplo, un fuerte candidato, cuando estamos hablando de dos personas que están compitiendo en las elecciones. Si yo quisiera hablar de relaciones sociales, utilizo, por ejemplo, el dominio de la manipulación. Yo podría decir, voltea la situación, manipula la situación. Muy bien, también podría hablar, por ejemplo, de la lógica utilizando elementos del dominio de la visión. Hace una explicación clara, una clara explicación. También puedo hablar de las emociones, por ejemplo, o utilizando elementos del dominio del sabor. Por ejemplo, cuando me despido de alguien puedo decir, es una amarga despedida. Todos estos ejemplos nos permiten ver que la metáfora conceptual, cuando nosotros hablamos en el mundo, en realidad lo que estamos haciendo es crear relaciones, correspondencias entre dominios conceptuales muy distintos que nos permiten darle sentido a nuestro mundo. Y podríamos, digamos, delimitarlos de dos maneras. Hay unos dominios que son fuente, es decir, de donde salen los elementos que voy a utilizar para hablar de algo y que están relacionados con una experiencia directa con el mundo, y un dominio objetivo, es decir, el dominio hacia el que quiero llegar o al que quiero tratar de explicar, y que son más de tipo abstracto. Es de manera muy breve y muy rápidamente explicada, esto es lo que podríamos llamar una metáfora conceptual. Fue Lakoff uno de los pioneros en tratar de hablar de esta idea de metáfora conceptual, y que acá yo realmente reduzco y resumo de manera muy rápida por cuestiones, digamos, de los videos. Sigamos entonces con el siguiente elemento, la corporeización, el embodiment. En este video, cada uno de los elementos está profundamente relacionado, pero para poder entenderlos tenemos que entender primero qué es la metáfora, para después poder entender cómo desde la metáfora se desprenden todos los otros procesos cognitivos. ¿Qué es el embodiment? ¿Qué es la corporeización? Muy bien. ¿Cómo nosotros hablamos de la rabia? ¿Cómo la expresamos en español? Puedo tratar de coger diferentes expresiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, le hervía la sangre mientras hablaba. O parecía un fósforo, estaba a punto de explotar, por ejemplo. También puedo decir casi se hernia de la rabia. O también puedo decir casi le da una hemorragia interna. También hay otras expresiones como temblaba de la rabia o estaba muy alterado. Todas estas, digamos, expresiones parecen no tener ninguna relación entre sí y parecen realmente no tener ningún anclaje con el mundo real. Son simplemente metáforas, justamente,
porque utilizamos diferentes puntos de partida, diferentes dominios de partida para expresar lo que nosotros entendemos por rabia. Pero lo que va a decir la teoría de la corporalización es que realmente el lenguaje no es tan arbitrario como parece y que tiene un anclaje profundo con la experiencia vital que tenemos del mundo. De hecho, con la fisiología del cuerpo. Fíjense que las dos primeras expresiones, le hervía la sangre y parecía un fósforo, están relacionadas con la temperatura del cuerpo. Cuando nosotros nos da rabia, la temperatura del cuerpo aumenta. Cuando nosotros hablamos de una hernia o de una hemorragia, cuando nos da rabia, la presión interna del cuerpo aumenta y puede generar hemorragias o hernias. Lo mismo sucede con los dos últimos ejemplos. Cuando nosotros tenemos rabia o estamos con ira, nuestro cuerpo puede perder el control y puede agitarse. Esto es muy importante y es muy revolucionario porque rompe completamente con la idea de la arbitrariedad del lenguaje, como si el lenguaje no tuviera realmente un anclaje en el mundo real que nosotros tenemos. En realidad ellos dicen que el lenguaje va a estar profundamente anclado en la experiencia corporal que nosotros tenemos del mundo y por lo tanto va a poner en duda la arbitrariedad del lenguaje. Aquí apenas estoy esbozando algunos de los ejemplos que se han hecho sobre la teoría del embodiment o de la corporalización. En realidad hay mucho todavía por explorar en ese mundo, pero este es solamente un pequeño ejemplo para abrir preguntas y dudas al respecto. Veamos entonces el siguiente elemento que está profundamente relacionado con la metáfora conceptual y con la teoría de la corporalización, y es las esquematizaciones, o lo que se conoce como image schemas en inglés. ¿Qué son las esquematizaciones? Aquí voy a presentarles una definición de Viet Hampi, una de las personas que ha estudiado bastante la teoría de los image schemas en Estados Unidos y que lo traduzco desde el libro en donde publica su capítulo. Lo traduzco de la siguiente manera. Los image schemas o las esquematizaciones son estructuras mentales preconcebidas, es decir, previamente existentes en nuestra estructura mental, que están cargados de sentido experiencial o corporizado, es decir, que justamente por medio de nuestra experiencia corporal en el mundo le damos sentido a esas estructuras mentales y están fundadas en el movimiento recurrente de nuestro cuerpo, en el espacio, en las interacciones perceptuales que tenemos con el mundo y en las formas de manipular los objetos que nos rodean. Veamos entonces un poco con mayor claridad hacia dónde va esta definición. Fíjense en esta oración. Juan caminó hasta la cocina. Para poder entender esto, tenemos entonces que podemos tratar de describirlo de una manera esquemática. Podemos saber que Juan es una persona que al decir caminó realizó un movimiento y cuando dice hasta la cocina, en realidad lo que hizo fue un movimiento desde un punto A, es decir, por fuera de la cocina, hasta la cocina. No sabemos si entró en la cocina, puede que hubiera quedado en el límite de la cocina. Pero fíjense que aquí el lenguaje nos empieza a mostrar que hay unos límites en el mundo que construimos cuando hablamos. Hay un adentro, hay un afuera, o hay un punto A o un punto B, y hay movimientos entre esos puntos. Y lo que realiza movimientos entre esos puntos, en este caso, puede ser una persona. A este tipo de esquematización de la lengua, de la descripción de la lengua, se le conoce en inglés como source, path, goal. Y en español podríamos traducirlo como inicio, recorrido, meta. Es decir, es la descripción de un recorrido de un elemento que va de un punto A un punto B. Eso es lo que se conoce en inglés como un image schema o un esquema en español. Ahora, fíjense en un ejemplo diferente. ¿Qué pasa si yo digo Juan entró en la cocina? Juan entró en la cocina. Fíjense que es diferente a Juan caminó hacia la cocina o hasta la cocina, como aparecía en el ejemplo anterior. Fíjense que aquí es completamente diferente. Aquí ya aparecen nuevas concepciones del mundo. Podríamos esquematizarlo de la siguiente manera. Tenemos a Juan, que es una persona que realiza un movimiento porque entra en la cocina.
Pero en este caso, el movimiento del punto A al punto B está marcado por algo especial, y es que ingresa a otro lugar. La idea de ingresar o de entrar en un lugar es, en términos cognitivos, algo muy interesante, porque nos da, no solamente en este caso, justamente el esquema de movimiento en el espacio, inicio, recorrido, meta, sino que también nos da la información como de contenedor-continente. Nosotros describimos el espacio por medio de elementos que contienen otros elementos. Nosotros entramos en la habitación o salimos de ella. En inglés, a este esquema o image schema se le conoce como container. Estos son solo dos ejemplos de lo que se conoce en inglés como image schemas y que en realidad nos permiten entender cómo la gente esquematiza la cognición o la conceptualización de los espacios y de la manera de moverse en ellos o de la manera de interactuar con el mundo que los rodea. Muy bien, pasemos entonces a un ejemplo intercultural de un image schema. Si nosotros estamos hablando de esta imagen y queremos hacer referencia a las aves, yo podría decir en español, las aves están encima del árbol. Recuerden que en un video anterior hablé de los puntos de referencia, es decir, aquellos elementos que nos permiten ubicarnos espacialmente, ya sea en una imagen, ya sea en un lugar específico. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando la expresión preposicional encima de o sobre, por ejemplo, sobre el árbol. Pero en otros idiomas, por ejemplo, como en las lenguas mixtecas, en realidad no dirían encima de o sobre, sino que lo que harían es utilizar la palabra xini, que podríamos traducir en español como cabeza. En realidad lo que hacen algunas de las lenguas mixtecas es que proyectan el cuerpo humano hacia el árbol, y para hablar de lo que se encuentra por encima de o en la cima de, utilizan justamente la misma palabra que se utiliza para referirse a la cabeza del cuerpo, que está en la parte más alta del cuerpo. Esto es un ejemplo de cómo los esquemas pueden cambiar culturalmente y cómo pueden transformar por completo la presentación o explicación o concepción del espacio o del entorno que nos rodea. Bien, hemos hablado entonces hasta el momento de la metáfora conceptual, es decir, la capacidad de utilizar elementos de un dominio para explicar o hablar de otro. Hemos hablado cómo eso nos permite ver que el lenguaje está profundamente anclado en la experiencia corporal que tenemos a lo largo de nuestras vidas, y con el ejemplo de los image schemas lo que mostramos es que el mundo que nos rodea cobra sentido por medio justamente de esas metáforas corporales que utilizamos para hablar del mundo. Ahora, teniendo esto en cuenta, miremos un último ejemplo de un proceso cognitivo muy interesante asociado al lenguaje, lo que se conoce en inglés como el conceptual blending y los mental spaces, que en español podríamos traducir posiblemente como integración conceptual. Muy bien, para poder explicar este concepto, quisiera que se fijen en este pequeño ejercicio. Voy a leer. Jaime fue a casa de un amigo a pasar vacaciones. Después de unos días se aburrió y decidió volver a su casa. Fíjense que en este ejemplo, aquí estoy hablando de una persona que se llama Jaime, que decide irse a la casa de un amigo a pasar unas vacaciones, es decir, a pasar unos días, un tiempo específico. Después de haber transcurrido ese tiempo, decide volver a su casa. Ahora les voy a plantear una pregunta con base en la información que aparece únicamente en este cuadro. ¿Existe algún lugar por el que se pase a la misma hora durante todo el recorrido de Jaime? Es decir, ¿hay algún momento en el que el Jaime que va a la casa del amigo, que va desde su casa a la casa de su amigo a pasar vacaciones y luego se devuelve, hay algún punto en todo ese recorrido que sea el mismo y por el que se pase a la misma hora? Detengan el video y traten de responder a la pregunta. Bien, si trataron de hacer el ejercicio correctamente, habrán tratado de poner a prueba su imaginación. ¿Cómo responder a este problema? Algunos habrán de pronto hecho dibujos, otros no lo habrán necesitado y habrán simplemente respondido rápidamente, y otros simplemente no pausaron el video.
Pues veamos, les voy a proponer una manera de resolverlo. Vamos a dibujar. Imagínense entonces la casa de Jaime. Esta es la casa de Jaime. Jaime es esta persona que ven acá. Jaime se va entonces a pasar unas vacaciones a la casa de un amigo. Sí, las dos casas son iguales, pero en este caso no nos interesa. Digamos, sabemos que la casa de la izquierda es la casa de Jaime y la casa de la derecha es la casa de su amigo. Y Jaime va de un lado al otro. Después de unos días, Jaime nos dicen que se aburre y de la casa de su amigo decide volver a su casa, ¿cierto? Fíjense que hasta el momento lo que hemos hecho es imaginarnos dos escenarios posibles que le dan sentido a lo que leímos hace un momento. Ahora podríamos imaginarnos un tercer escenario. Un escenario en el que, para poder responder a la pregunta que planteé, tendríamos que unir los dos escenarios anteriores. Fíjense en lo que sucede acá. Vamos a tratar de mirar con detalle qué es lo que sucede. Tenemos entonces arriba un primer espacio, o un primer escenario, podríamos llamarlo, en el que Jaime va desde su casa a la casa de su amigo. Y tenemos abajo un segundo espacio o un segundo escenario en el que Jaime vuelve de la casa de su amigo hasta su casa. Entre los dos escenarios o entre los dos espacios hay una serie de correspondencias. La identidad de los lugares, es decir, conocemos la casa del amigo y la casa de Jaime, y así como el recorrido que está entre las dos. Conocemos justamente el camino recorrido por Jaime y sabemos que Jaime está justamente en los dos espacios, en los dos escenarios. Ahora, nuestra mente es tan interesante que es capaz de imaginar sin ningún problema una integración de esos dos espacios. Eso es lo que en inglés y desde la lingüística cognitiva se conoce como un blended space. Es decir, la integración de dos espacios en uno solo. Al hacer eso, cognitivamente suceden dos procesos. Un proceso de compresión, es decir, en donde varios recorridos se juntan en uno solo, o por ejemplo, en este caso, varios días, porque Jaime pasó unos días en la casa y luego volvió. Lo que estamos haciendo es eliminar ese espacio temporal y unirlo imaginariamente, en este caso. Y sucede un segundo proceso cognitivo que es el de la decompresión o descompresión, que es que en vez de un Jaime aparecen dos Jaimes. Es posible imaginar dos Jaimes. Aquí lo que estamos haciendo es, por medio de este ejemplo, que es un ejemplo muy famoso de hecho, que está un poco cambiado en este caso, tratar de explicar cómo a partir del lenguaje nosotros podemos imaginar espacios mentales que en realidad no se corresponden con el mundo real que nos rodea, sino que son reconstruidos a partir de nuestras experiencias y de nuestra capacidad metafórica del lenguaje para poder darle sentido a lo que yo estoy diciendo con el problema inicial, con esa idea de poder encontrar el lugar en el que Jaime se encuentra al ir y al volver. Es a esto a lo que se le conoce como integración conceptual, la capacidad de unir dos mundos o más mundos o varios espacios diferentes en uno solo. Ahora, si recuerdan bien, cuando estábamos hablando de la metáfora conceptual, lo que hacíamos era, a partir de un solo dominio fuente, utilizar algunos elementos para hablar de un dominio objetivo. En este caso, lo que yo estoy haciendo es, digamos, integrar dos espacios diferentes, pero podría integrar más de dos espacios, podría integrar muchísimos otros espacios, y de hecho eso es lo que hacemos cuando hablamos. Muy bien, en este video hemos hablado entonces de la metáfora conceptual, de cómo a partir de la noción de metáfora conceptual planteada y acuñada por Lakoff en los años 80, podemos hablar de la corporeización, es decir, de cómo el lenguaje tiene un anclaje profundamente corporal en el mundo, en la experiencia que tenemos con el mundo, de cómo esa relación entre el lenguaje metafórico y la corporeización nos permite crear esquematizaciones de nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos, y cómo eso al mismo tiempo nos permite generar o imaginar espacios por medio de toda la integración cognitiva de esos procesos. Muy bien. Estos
4 elementos son en realidad hoy en día corrientes o incluso campos de investigación desde la lingüística cognitiva, que tratan de responder a muchas preguntas interculturalmente incluso. Estos son entonces algunas de las pistas que les sirven para tratar de llevar a cabo el proyecto de este módulo, en donde tratamos de relacionar el lenguaje y la cognición. Espero que les haya gustado. A una próxima ocasión.